Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda a Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, lunes 10 de febrero del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle juntos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia para que ustedes y yo podamos, como dice en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22, desechar toda malicia de nuestra vida y recibir la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que no nos contentemos con escucharla solamente, sino que la pongamos por obra, que nuestro corazón sea ese terreno fértil que al recibir la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, ustedes y yo con perseverancia demos mucho fruto, como dice allá en San Lucas capítulo 8, versículo 15. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, alimentados por la palabra de Dios, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, del versículo 53 al 56. Curaciones en el país de Genezaret. Terminando la travesía, llegaron a tierra en Genezaret y atracaron. Apenas desembarcaron, le reconocieron enseguida. Recorrieron toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en camillas, a donde oían que él estaba. Y dondequiera que entraba, en pueblos, ciudades y aldeas, colocaban a los enfermos en las plazas y pedían que tocaran siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaban salvados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy la palabra de Dios nos habla acerca de la misericordia del Señor, que cuando ustedes y yo venimos a Él, nos acercamos a Él, quedamos sanados de nuestras enfermedades emocionales, espirituales y también corporales. Dice el Salmo 30, versículo 3, Señor, clamé a ti y me sanaste, porque el Señor es el refugio de nuestra vida, de nuestras almas. El Señor es quien nos dice: no temas, yo te ayudo, como dice en Isaías capítulo 41, versículo 10 y versículo 13. Dice: terminada la travesía, llegaron a tierra en Genezaret y atracaron. Apenas desembarcaron, le reconocieron enseguida. En cuanto desembarcaron, las personas le reconocieron enseguida, porque sabían de Jesús, tenían conocimiento de Él. ¿Cómo podemos ustedes y yo tener conocimiento de Dios? A través de leer la Sagrada Escritura. Decía San Jerónimo: desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Y muchos de nosotros podemos jactarnos de alguna manera: yo conozco al Señor y amo al Señor. Pero la pregunta sería: ¿nos alimentamos con la palabra de Él diariamente? Si la respuesta es sí, bendito sea Dios, le estamos conociendo poco a poco, porque a través de la palabra de Dios nuestra fe se va fortaleciendo, dice Romanos 17. Pero si amamos a Dios de labios para afuera, como dice en Isaías 29:13, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, somos unos mentirosos, porque ¿cómo vamos a amar algo que no conocemos? ¿Cómo vamos a amar
a Dios que es invisible si odiamos a nuestro hermano que es visible? Dicen 1 Juan 4:20, ¿cómo puedes amar a Dios que no lo ves si no amas a tu hermano que sí lo ves? Entonces, el conocimiento de Jesús se adquiere cada día. No es nada más con ir a misa y ya, o rezar el rosario y leer la palabra hoy día y ya, sino hay que hacerlo cada día para así conocerle al Señor. De otra manera, aunque digamos que le conocemos al Señor y le amamos, somos unos mentirosos si no nos alimentamos con la palabra del Señor. Si nuestra oración no va de acuerdo con la palabra del Señor y nuestras acciones, entonces no estamos haciendo mucho que se diga. Hechos capítulo 6, versículo 4 dice, nos dedicaremos a la oración y a la palabra. Eso es lo que un cristiano tiene que dedicarse a la oración y a la palabra. A la oración para pedirle fuerzas al Señor, para ponerle todo en las manos de Él, y a su palabra, que es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida. Si uno se dedica a la oración y no a la palabra, entonces, ¿cómo va a seguir adelante la vida si la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida? Entonces es muy importante. Y a veces a algunos yo les digo cuando me dicen, yo amo a Dios, amo a Jesús. ¿Te alimentas de la palabra de Dios? No, entonces eres un mentiroso y mentirosa. No amas a nada, ni a nadie. Uno no ama lo que uno no conoce. Para amarlo al Señor tenemos que conocerlo, y para conocerlo tenemos que alimentarnos de su palabra. Recorrieron toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en camillas a donde él estaba. Entonces traían a todos los enfermos donde él estaba. ¿Sí ven? También aquí viene la fe y las obras. Los enfermos tenían que tomar acción o ser ayudados por alguien para venir donde Jesús estaba. La fe que tenemos en el Señor también por nuestras buenas obras, porque para traer a un enfermo ante el Señor se necesitaba tomar acción, hacer un esfuerzo. Muy importante, las buenas obras seguido por la fe, porque fe sin obras es una fe muerta, dice allá Santiago capítulo 2 del versículo 14 al 26. Recorría toda aquella región, comenzaron a traerle a los enfermos en camillas a donde oían que él estaba, y donde quiera que entraban en pueblos, ciudades o aldeas, colocaban a los enfermos en las plazas y le pedían que tocaran siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron salvados. ¿Se acuerdan de la mujer que tenía hemorragia en Marcos capítulo 5 del versículo 25 al 28? Ella quería tocar siquiera la orla de su manto y tocando quedó sana. También tenía fe, tomó acción, se acercó al Señor en medio del gentío y tocó. Y aquí también sucede lo mismo. Los enfermos pedían tocar siquiera la orla de su manto y quedar sano. De hoy en día, ustedes y yo no solamente podemos tocar como ellos deseaban tocar la orla del manto del Señor. Ustedes y yo podemos comer el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es el pan de vida, que el que come de ese pan no morirá jamás y tendrá vida eterna y estará, como dice Juan 6, del 51 al 58, especialmente el versículo 56, el que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Y no está hablando de la palabra de Dios, sino está hablando de su cuerpo y su sangre. Dice en Juan 6:55, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Entonces dice el versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Acerquémonos a ese sacramento hermoso que es el culmen de la vida cristiana, que solo hay en la una y única iglesia que Jesucristo fundó, la Iglesia Católica, que es el sacramento de la Eucaristía. Y obviamente para
participar del sacramento de la Eucaristía. Se supone que participamos antes del sacramento de la reconciliación. Nos reconciliamos con el Señor, entonces para estar en una unión común con Él. Porque cuando queremos estar en una unión común con Él sin habernos reconciliado, cuando pasamos a comulgar sin habernos confesado, comemos y bebemos nuestro propio castigo. Y por eso muchos vivimos enfermos. Claro que sí. Jesús quiere primero sanar nuestra alma y luego nuestro cuerpo. Él hace grandes cosas, grandes maravillas. Solamente que ustedes y yo, muchas de las veces, nos encerramos en nuestro limitado pensar, en nuestra limitada capacidad de pensar que no necesito de confesarme, no necesito acercarme al Señor a través del sacramento de la reconciliación. Y muchos aún van un poquito más y dicen, yo pecado no tengo. Primera Juan 1:8, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, por eso, mis amados hermanos y hermanas, ustedes y yo que somos de Dios, alimentémonos siempre de la palabra de Dios. Dice Juan 8:47, el que es de Dios escucha la palabra de Dios. Y no solamente escuchemos la palabra de Dios, sino pongámosla por obra. Jesús dice en Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor, de entrar en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de siempre buscarle, de siempre seguirle, de siempre venir hacia Él, de siempre alimentarnos del pan vivo bajado del cielo y estar siempre en una unión común con nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, como dice en Juan 14:6. Amén. Les envío un gran abrazo para cada uno de ustedes. Como dice en Primera de Corintios capítulo 16, versículos 23 y 24, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo. Les envío un abrazo para cada uno de ustedes. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por todas vuestras necesidades, las necesidades de vuestra familia y las necesidades del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Gracias por participar de la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día. Como dice en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.